Presentación. Las alumnas de la institución educativa Casa Grande, del tercero C, tienen el agrado de presentar un trabajo sobre la tabla periódica, esperando que sea de su mayor agrado y permita ampliar vuestros conocimientos. ¿Quiénes integran? Vázquez Tocas Patricia Beatriz, Chucky Sapón Saucedo Edi, Valencia Valdés Cassandra Antoine, Galvez Chávez Olguita, Barreto Vázquez Patricia. Este trabajo está dedicado con mucho cariño y aprecio para el profesor Freddy Moisés Mandujano Aliaga. Una breve introducción del tema. La tabla periódica se ha vuelto tan familiar que forma parte del material didáctico para cualquier estudiante, más aún para estudiantes de química, medicina e ingeniería. De la tabla periódica se obtiene información necesaria del elemento químico, en cuanto se refiere a su estructura interna y propiedades, ya sean físicas o químicas. La actual tabla periódica moderna explica en forma detallada y actualizada las propiedades de los elementos químicos, tomando como base a su estructura atómica. Según sus propiedades químicas, los elementos se clasifican en metales y no metales. Hay más elementos metálicos que no metálicos. Los mismos elementos que hay en la Tierra existen en otros planetas del espacio sideral. El estudiante debe conocer ambas clases, sus propiedades físicas y químicas importantes. No memorizar, sino familiarizarse, así por ejemplo familiarizarse con la valencia de los principales elementos metálicos y no metálicos, no en forma individual o aislada, sino por grupos o familias y de ese modo aprender de manera fácil y ágil fórmulas y nombres de los compuestos químicos, que es parte vital del lenguaje químico. Tabla periódica. La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características. Suele atribuirse la tabla Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas. Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. La forma actual es una versión modificada por Mendeleev, y también fue diseñada por Alfred Werner. La tabla periódica de los elementos. Todo lo que ves a tu alrededor está formado por pequeñas partículas llamadas átomos, pero no todos los átomos son iguales. Existen diferentes combinaciones de protones, neutrones y electrones que forman diferentes tipos de átomos, y a estos diferentes tipos de átomos se les llama elementos. Para comprender y recordar todos los diferentes tipos de elementos, los científicos las organizaron en una tabla llamada tabla periódica de los elementos. La imagen a la izquierda muestra esta tabla, la cual enumera a todos los elementos que han sido encontrados o creados. Cada elemento tiene su propio símbolo. Por ejemplo, en el recuadro superior izquierdo de la tabla, aparece la letra. La es el símbolo de un elemento llamado hidrógeno. Observa cómo cada uno de los elementos de la tabla tienen su propio número. Este número se llama número atómico, y dice cuántos protones existen en el núcleo del átomo de un elemento. Por ejemplo, cada átomo de oxígeno tiene un protón, de manera que existe un número 1 en el recuadro del hidrógeno. Solo los primeros 92 elementos de la tabla se encuentran de manera natural, pues los demás elementos son hechos sintéticamente, en lugares como los laboratorios. Estos elementos son los ingredientes usados para todo lo que encontramos sobre el planeta Tierra. Gracias por haber escuchado atentamente nuestro tema. Las alumnas del tercero C